Bienvenidos a todos y a todas, espero que estén muy bien. En el día de hoy vamos a charlar sobre un tema muy importante que es el temperamento. Como vimos con anterioridad, el temperamento es una de los componentes de la conducta o que determina de alguna manera los diferentes estilos de comportamiento. Inicialmente vamos a tratar de definir qué es el temperamento. En alguna medida, el temperamento es la personalidad de cada uno. Es la manera en la que reaccionamos ante diferentes estímulos, cómo nos adaptamos a situaciones, por ejemplo, novedosas o a situaciones que nos disgustan, cómo nos adaptamos a los cambios, ¿no? A los cambios inesperados o no tan inesperados, cómo es nuestro estilo de respuesta ante esas situaciones. Y también está determinado o definido por cómo nos adaptamos a transiciones, ¿no? Por ejemplo, de estar despierto a estar dormido, de estar al revés, dormido a despertarme, a cambiar de actividad. De alguna forma, el temperamento es nuestro estilo. Una pregunta muy importante que tenemos que hacernos es si las características del temperamento son propias de cada persona al momento del nacimiento. Y la respuesta es sí. El estilo de temperamento es innato y está programado de alguna manera previo al nacimiento. Es único y hay forma de poder trabajarlo durante toda la vida. Pero al igual que la altura, el peso, la talla, el color de pelo o de ojos, el temperamento es propio y es innato. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros ya partimos de la base en la cual hay un estilo de temperamento que es propio de cada persona y que posiblemente podamos nosotros trabajar sobre ese estilo, comprendiéndolo y con algunas estrategias conductuales. Estas características se pueden modificar a lo largo del tiempo, sobre todo ajustándonos al estilo de temperamento que tenga ese niño o esa niña. Como decíamos entonces, previo al nacimiento, el estilo de temperamento tiene un factor ambiental muy importante que tiene que ver con su modelado, con el estilo de crianza sobre todo, o de ambiente, o de estilo de parentalidad, y se puede ir modelando a lo largo de la vida. Pero debemos recordar que es algo que es propio y que de manera única no depende solamente de los factores ambientales o del estilo parental. Entonces, podemos diferenciar tres estilos de temperamento. Uno que es de rápida respuesta, en general de alta intensidad, y que tiene una respuesta muy explosiva, que es el temperamento al que se llama difícil. Luego podemos ver el temperamento más lento para animar, que se llama, que también es un temperamento más bien tímido, en el cual tal vez la respuesta es más evitativa o con menos intensidad, y el temperamento al que se llama fácil, que es una persona con gran capacidad de adaptarse, con gran capacidad de poder eh, responder adecuadamente ante situaciones diversas, aunque no sean de su gusto. Entonces, con esto en mente, podemos, para poder clasificar qué estilo de temperamento tiene un niño o una niña, podemos encontrar o describir diferentes dimensiones dentro del temperamento, las cuales lo constituyen. Por un lado, el nivel de actividad. El nivel de actividad, como nosotros sabemos, es bueno, el estilo o la capacidad de movimiento, la capacidad de mantener tiempos de espera, la necesidad de contar con movimiento. Por otro lado, la regularidad, esto también lo podemos observar en los ritmos y en los hábitos. Bueno, la distracción o el nivel de atención, la aproximación y retirada, y esto hace referencia a la respuesta de aproximarse o retirarse ante diversas situaciones, la adaptabilidad, como veníamos hablando, la atención y la persistencia sobre por ejemplo, alguna actividad que requiere mucha atención, bueno, una persona más persistente que puede mantener la atención, que puede estar concentrado a pesar de que no le salga no enojarse enseguida, por ejemplo. La intensidad de respuesta, como sabemos, hay niños que tienen niveles de intensidad de respuesta altísimos y que generan mucho impacto en el funcionamiento cotidiano. El umbral de respuesta, por otro lado, y esto es muy fácil de poder evaluar, porque es fácil de observar,
el umbral de respuesta bajo es una persona que responde rápidamente ante estímulos de baja intensidad, y el estado de líquido. Entonces, nuestra propuesta, por un lado, es describir el temperamento. Nosotros podemos pensar en algún paciente, en alguien conocido, describir el estilo de temperamento, y luego entender que su naturaleza es innata, y también entender que a la hora de planificar, es decir, modificar o enseñar conductas, sabemos que el ambiente es muy importante y que tenemos la posibilidad de, conociendo el estilo de temperamento, poder planificar de manera adecuada, ¿no? Y específica para esa persona. Y ese tal vez es nuestro mayor rol como equipo de salud, poder compartir con la familia qué estilo de temperamento tiene ese niño o esa niña y poder ayudarlos a planificar estrategias de manejo conductual que tengan que ver con la enseñanza. Entonces, cuando nosotros vemos a un niño o una niña que tiene un temperamento fácil o un niño que es más dócil o más adaptable, lo más posible, lo más probable es que tenga buenas experiencias, ¿no? Y que sea de alguna manera habilitado por el resto, que sea reconocido y que eso genere buenas respuestas en cuanto a la construcción de su autoestima. En cambio, cuando vemos un niño o una niña con un temperamento difícil, lo más probable es que la mayoría de sus experiencias sean negativas y la respuesta que reciba sea también negativa, porque muchas veces este estilo de temperamento genera muchas dificultades funcionales y muchas dificultades a nivel de la dinámica familiar, y eso genere experiencias, la mayoría negativas, que también van a trabajar sobre esa autoestima. Entonces, es muy importante tener en cuenta que llamamos temperamento difícil porque va a requerir un trabajo mayor. Va a requerir que el trabajo que hagamos sea tal vez con un poco más más arduo o con un poco más de fuerza para poder enseñar conductas adecuadas. ¿Y por qué nos preocupa el temperamento? Porque cuando nosotros pensamos en la regulación, el temperamento impacta en la regulación emocional y atencional. Y está impactado también por la regulación emocional y atencional. Entonces, es muy importante que nosotros podamos describirlo y trabajar específicamente sobre el temperamento y las estrategias para cada uno de ellos, para no tener un impacto negativo en cuestiones que tienen que ver con el autoestima, y que podamos trabajar sobre la regulación emocional y atencional para mejorar esa autoestima y construir niños que tengan buenas imágenes de sí mismos.